La Equilibrista. Ideas, opinión, historias, la vida misma, pero sin red. La Equilibrista, con Gabriela Castillo. Comer o no comer, de la prehistórica supervivencia al hambre emocional del siglo XXI. Bienvenidos, hoy voy a plantearles un tema importante que es el de la alimentación, para analizar un poco estos hábitos que tenemos desde no hace mucho. Quienes estamos en los 50, 40, 50 para arriba, recordamos muy bien cómo comprábamos antes nuestros alimentos en diferentes tiendas, íbamos a la verdulería, carnicería, panadería, y desde no hace tanto encontramos todos los alimentos reunidos en un solo establecimiento como es el supermercado. Aunque encontramos comercios cercanos que nos pueden facilitar los alimentos como los comprábamos antes, pero por una cuestión de comodidad, de practicidad, elegimos tal vez acceder a alimentos que ya están envasados, que tienen conservantes, otra calidad de alimentos que no es que sea menor, pero que hace a que nuestro comportamiento frente a la elección de los alimentos para nosotros y para nuestras familias haya cambiado radicalmente. Pensaremos también cómo el ser humano, desde que pisa el mundo, ha podido sobrevivir con los alimentos que tenía disponibles, sobre todo aquellos que podía recolectar, recoger o cazar, animales menores, hasta derivar y pasar por diferentes etapas históricas a lo que hoy simplemente es abrir una caja, que la caja tiene un plástico que se abre de forma fácil y accedemos, por ejemplo, a cereales azucarados, ¿no? Como aquel hombre de la prehistoria que tenía que valerse de ingenio y solventar también otras necesidades que tienen que ver con el ambiente, el frío, las lluvias, cubrirse, protegerse de otros animales, a lo que somos hoy, ¿no? Que es cruzar la calle y acceder a cualquier tipo de alimentos con una serie de cargas nutricionales y poco nutricionales que irremediablemente ya son parte de nuestros hábitos cotidianos. Hace unos meses me realicé una analítica rutinaria a nivel laboral y me salió glucosa alta, también valores de hígado graso que había que tener en cuenta, y simplemente me puse a investigar el tema de la alimentación, ¿no? Sin llegar a dietas, no fui por ese lado, sino más que nada para ver qué estaba haciendo mal en mi dieta, cuando yo desde pequeña lo que es la pirámide nutricional siempre la he cumplido, algún exceso que pueda tener, pero también combinado con un metabolismo que ha cambiado y que cambia para todas las mujeres, por supuesto, a partir de los 50 años. Tomé cartas en el asunto de una forma seria y consciente y me puse a investigar, escuchando a muchos médicos, a nutricionistas, y llego a la conclusión de que en mi dieta había un exceso de azúcares y de carbohidratos, ¿no? ¿De qué manera? En ese picoteo que uno hace, la falta de espacio entre una comida y la otra, en sentir hambre por demás y saciarla con alguna galletita dulce, alguna cosa. Todo eso hace que se genere un hábito que eso va increyendo y sin querer uno va perdiendo noción de lo que realmente nos hace bien, sobre todo aquellos gustos que nos damos o esos caprichos que están justificados en parte, pero en parte no. Simplemente con analizar aquella alimentación que podía aportarme y aquella que no me aporta nada y que sobre todo me genera un daño a mi salud, fue que eliminé drásticamente azúcares, galletitas, snacks, toda aquella cosa que puede entretenernos entre comida. Así que vamos a sumergirnos en este mundo de los alimentos, de nuestros hábitos, nuestras elecciones y necesidades alimentarias. Para hablar de alimentación sería necesario definir qué es el hambre y qué lo motiva. Podríamos decir que el cuerpo humano necesita energía. Nosotros, para movernos, cualquier movimiento que hacemos, como cualquier ser vivo, necesita energía.
y el hambre es esa señal que nos indica que debemos reponer la energía a través de alimentos. El sistema límbico es el principal encargado de organizar nuestra conducta alimentaria. Y dentro de este sistema tenemos el hipocampo, que es una parte que nos recuerda que debemos comer. El hipocampo es el centro gestor de la memoria y de la experiencia y hace que, asumamos el comer como un hábito. Luego está el tálamo. Vayamos tomando nota de estos conceptos que son importantes. El tálamo es el que despierta nuestro apetito. Es la parte del cerebro que promueve la atención de los estímulos, permite que tengamos la atención focalizada y estimula la motivación, que es necesario obviamente para tener conductas alimentarias. Primera parte. Después tenemos otros elementos que inducen al hambre. Vamos a adentrarnos así, por lo menos para mencionarlo por arriba, en forma conceptual nada más. Los estudios nos explican cómo funcionan las amígdalas, que son las que generan emociones positivas al ver, a oler, a comer los alimentos. Se activan estas emociones y hacen que disfrutemos de la comida. Por eso se dice que las amígdalas son las que nos recompensan por comer. Y por último, el hipotálamo, que es el responsable de gestionar todo. Es el que organiza, en función de las necesidades energéticas, todas las demás partes y se encarga de, controlar y regir nuestro metabolismo. Además del cerebro, que es fundamental en este proceso de sentir, de controlar el hambre, de gestionar las emociones, tenemos el papel del estómago. Recordar a este gran jugador, es el que mete los goles, es el que trabaja en todo momento y en él se encuentran dos hormonas importantes. A ver si nos acordamos de esto. La grelina y la leptina. La grelina es la hormona que le transmite al cerebro la necesidad de comer. Al terminar la ingesta, con el estómago lleno, la grasa corporal segrega leptina, la otra hormona que le indica al cerebro que ya está, que no cabe más. Es la que reduce la sensación de apetito. La leptina alcanza su máxima secreción durante la noche y la mínima por la mañana, por eso sentimos tantas ganas de comer y tanta hambre cuando nos despertamos, ¿verdad? Bueno, como hemos visto a grandes rasgos, la alimentación es un proceso complejo en el que interviene el cerebro, las amígdalas, las hormonas en el estómago, y vamos a adentrarnos también en los aspectos psicológicos de este hambre que a veces no es tanta hambre, y de ahí la elección de los alimentos que consideramos mejores para nosotros. Muy lejos de aquel hombre de la prehistoria, estamos hablando de hace 2,5 millones de años, hasta el siglo IV a.C., el hombre consumía alimentos sin cocinar. La carne cruda, frutas, raíces, semillas, insectos, larvas, algunas pequeñas piezas de caza, huevos y miel. En el Neolítico aparece la agricultura y la ganadería. Después nos vamos a la Edad Antigua. Allí se consumen las legumbres, las hortalizas y se opta también por consumir animales domesticados, vacas, ovejas. Tenemos también la Edad Media, escaseaban muchísimos alimentos, también el hombre estaba sometido a pestes, la falta de higiene, la insalubridad de la vida en aquel momento. El pan era el alimento estrella en esa época, los panes de centeno, cebada, mijo, avena. Ya en la Edad Moderna tenemos otra incorporación, se suman las legumbres, la ternera, el pollo, todo lo que son frutos, tomates, etc. El pan continúa siendo de gran importancia en las dietas y otros alimentos como también el arroz y el maíz. En la edad contemporánea, hablamos del siglo XIX hasta la actualidad, somos testigos de la industrialización de los alimentos. Esto permite elaborar alimentos a gran escala, harinas, aceites, mermeladas, mantequillas, quesos, ya producidos en fábricas.
Durante esta época hay métodos más eficientes para la conservación de los alimentos, en forma de conservas, productos congelados. Ya estamos hablando de que hemos dejado muy atrás ese hombre de la prehistoria, de la Edad Media, de la Edad Moderna, hasta llegar a los productos que conocemos hoy como ultraprocesados. Voy a compartirles las reflexiones de José Miguel Mulet Salort. Él es licenciado en Química y doctor en Bioquímica, catedrático del Departamento de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia y dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Vamos a escuchar su análisis respecto a mitos y realidades sobre la alimentación saludable. Una alimentación sana es una alimentación basada en frutas y verduras, un poco menos de cereales, y ya sé que hay pirámides nutricionales que están justo al revés, pero este es un tema que estamos debatiendo. La proteína animal, pues principalmente pescado, y la carne roja no abusar. Alcohol, bollerías industriales o platos ultraprocesados, cuanto menos mejor. Y sobre todo, no hacer una vida sedentaria, moverse. Aplicarlo es más complicado porque vamos al supermercado y las tentaciones son grandes. A veces podemos ver un producto que ponga rico en hierro y que sea un bollo, es decir, la cantidad de hierro que tiene ese bollo de pastelería es de risa, si lo comparas pues con una lata de sardinas. Hay un mito que a mí me hace mucha gracia, y es que antes se comía mejor que ahora. Antes se comía lo que se podía y cuando se podía, y antes no había la variedad de alimentos que tenemos ahora. Nos olvidamos que en zonas del interior de España había mucho bocio y problemas de tiroides porque la gente ni siquiera tenía acceso al yodo. Y que además había zonas pobres donde la gente tenía pelagra por déficit de vitaminas. Ahora eso no pasa. Te vas a cualquier supermercado y tienes una variedad de productos durante todo el año. Curiosamente nos hemos pasado al otro extremo y ahora ya nadie sabe lo que es un producto de temporada. Fijémonos en lo que llevan los niños de merienda en las mochilas. ¿Cuántas manzanas, naranjas, peras? En cambio, lo que sí estamos acostumbrados a ver son los lácteos, la bollería industrial, donde la mayoría de los niños llevan un producto que encima les dan cromos, que están haciendo la colección, y aquel que lleva una fruta es el pringado de la clase. Que tu hijo se acostumbre a comer fruta, a comer ensaladas y verdura, es el mejor regalo que le podrías estar haciendo. Los estudios siempre hay que leerlos en contexto. Lo que se dice la dieta mediterránea fue un estudio que, entre comillas, nació después de la Segunda Guerra Mundial, comparando la dieta de 7 países, y resulta que los mejores índices los tenía Creta. Pues, ¿qué comían en Creta? Comían aceite de oliva, queso, poca carne, comían muchos cereales y bebían vino. Y a partir de ahí, todos los que comían en Creta era bueno. Y a partir también de ahí, es el origen de la copa de vino al día. Ningún alcohol es sano. Lo que nadie se dio cuenta es que en Creta eran pobres y había detalles que no tenían mucho glamour ni eran tan vendibles como la ingesta total de calorías, que era mucho más baja que en otros países, porque la gente muy pobre eran agricultores, pescadores o pastores. Es decir, no tenían vida sedentaria, sino una actividad física diaria. Luego, sobre la dieta mediterránea se han tenido que hacer muchas revisiones, muchos estudios. Si nosotros hiciéramos la dieta de Japón, no nos vendría tan bien como a ellos, porque ahora, por ejemplo, se está poniendo de moda aquí comer algas, pero las algas tienen unos carbohidratos de muy difícil asimilación. Los japoneses no tienen problema porque tienen una flora intestinal acostumbrada a digerir esos azúcares que a nosotros nos podrían ocasionar ciertos problemas. Ahora el malo de moda es el azúcar, que en realidad es un nutriente, es una fuente de carbono y nos proporciona energía. De hecho, es la fuente preferida de energía de nuestras células. Nuestro cerebro consume glucosa, que es un azúcar. ¿Cuál es el problema? Que hemos abusado mucho de él. En la década de los 60 se puso de moda la moda antigrasa. Los productos, sobre todo los productos ultraprocesados, empezaron a aumentar la cantidad de azúcar. Aumentaron a niveles muy altos. En Estados Unidos actualmente la dieta media es brutal. Y el problema es el azúcar que no vemos.
El primer consejo sería no demonizar el azúcar, no prohibir el azúcar, pero tener claro que no es bueno consumir productos que tengan una cantidad elevada de azúcar. Y esto se ve en las etiquetas, que a veces viene con otro nombre, como glucosa, dextrosa, sirope de maíz, sirope de ágave. Si el médico te dice que tienes que controlarte el azúcar, no te vale que te pongas miel, aunque el médico ya te lo dirá. O no te vale que te pongas azúcar de caña, o no te vale que te pongas panela o raspadura. Nuestro cerebro consume solamente glucosa. Nuestro cerebro es un órgano muy caro, es decir, ocupa el 2% del peso corporal y consume el 25% de energía. Eso nos permite hacer cosas como el pensamiento abstracto, la utilización de herramientas que los animales en general no pueden. ¿Eso quiere decir que tengamos que comer mucha glucosa? ¿O que si estamos pensando mucho tenemos que atiborrarnos de azúcar? No, ni mucho menos. Sea la dieta que estés realizando, al cerebro le sigue llegando glucosa, porque el metabolismo está adaptado para que a partir de lo que tú le das, fabrique lo que necesite. A un niño que está creciendo y está estudiando, no hace falta darle productos azucarados. Alcanza y sobra con darles una dieta equilibrada y que se acostumbren a comer mucha fruta y verdura. El sabor dulce es bastante complejo y la gente que estudia la neurobiología de la alimentación ha llegado a resultados muy interesantes. Tengamos en cuenta que los postres siempre van al final y aunque estés saciado y te hayas pegado la gran comilona, te ponen algo dulce y siempre tendrás un hueco. Esto no es una casualidad, esto es un tema genético. Porque tengan en cuenta que la agricultura y la vida sedentaria, que empezó hace 6.000 años, no tiene nada que ver con el antepasado que era cazador y recolector. Estamos adaptados a acumular. Cuando vives en la selva, un panal de miel, una fruta, es una fuente de azúcares muy rica y eso es una gran cantidad de energía muy alta en poco espacio. Entonces tenemos un mecanismo evolutivo que nos dice cómetelo entero, cómetelo todo. Porque esto lo vas a acumular y cuando vengan las épocas de vacas flacas lo vas a soltar. Así ha funcionado nuestro cerebro durante millones de años, cuando el hombre pasaba hambre o con fluctuaciones en el nivel de alimentos. ¿Qué pasa desde hace 50 años? Que en términos evolutivos no es nada, pues vivimos al lado de una nevera llena. Y todos estos mecanismos que tenían un significado y que ayudaban a nuestra supervivencia, ahora ya están descontextualizados. Ahora ya son los responsables de que tengamos tanta diabetes, tanta obesidad, tantos problemas cardiovasculares. Según datos estadísticos, se calcula que actualmente el 55% de la población mundial vive en ciudades y el resto en zonas rurales, aldeas o pueblos. Esta tendencia va increciendo, generando el aumento de la urbanización y el desarrollo de megaciudades, que estamos hablando de un promedio de 10 millones de habitantes, planteando desafíos urbanos como es el acceso a servicios básicos, vivienda, espacios públicos. La gran pregunta es si el hombre de la actualidad, el hombre occidental, no tiene que gastar energía en salir a cazar, no tiene que huir de depredadores, no pasa periodos de hambruna, ni tampoco necesita trasladarse de un sitio a otro para mejorar sus condiciones de vida. ¿Por qué el hambre emocional ha ganado terreno en nuestra vida contemporánea? Amparo Bayarri, directora del área de formación de la Academia Española Nutrición y Dietética, aborda esta problemática señalando que un determinado alimento o grupos de alimentos sirven de ansiolítico natural. Es decir, que no es lo mismo comer un trozo de chocolate que una zanahoria recién rallada. El comer puede calmarnos, sobre todo si se trata de alimentos ricos en azúcares simples o grasas para satisfacer el hambre emocional y sentirnos bien, aunque sea por unos instantes. La comida puede transportarnos a momentos emocionalmente agradables, pero este recurso se convierte en una tabla de salvación temporal cuando el paciente atraviesa una mala racha. Se sabe que el estrés incontrolable cambia los patrones de alimentación, desencadenando adaptaciones neurobiológicas que promueven un comportamiento cada vez más compulsivo.
Voy a leerles el testimonio de una persona con trastornos de alimentación que se publicó en el diario ABC de Sevilla en mayo del 2017. Vivo día a día y kilo a kilo. Carmen tiene 25 años y trabaja en un supermercado. En estas reuniones me he dado cuenta de que no estoy sola, de que hay otras personas como yo, con mi enfermedad, que sienten y hacen lo mismo que yo. He intentado curarme con inyecciones, pastillas, acupuntura, hipnosis, psicólogos. Conseguí adelgazar, pero siempre volvía a los atracones y a engordar, incluso más que antes. Pensaba que el problema era la comida, pero me he dado cuenta de que mis emociones son las causantes del problema. Muchas veces como por autocompasión, resentimiento o frustración. Al día siguiente de un atracón me he despertado jurando que no lo volvería a hacer, pero mis buenas intenciones duraban apenas unas horas y volví a caer en los atracones. Ahora tengo esperanza y quiero ayudar a personas que también tienen este tipo de problemas. Somos impotentes ante la comida. Admitirlo es el primer paso para la recuperación. Para vivir es necesario comer, pero para el comedor compulsivo, la comida es necesaria para enfrentarse a la vida. Comemos porque algo nos come por dentro y buscamos un consuelo en la comida. Comer compulsivamente es un síntoma de mi malestar interior, de mi ansiedad. Hoy he querido plantearles el vasto campo de la alimentación, de cómo funciona nuestro organismo, nuestra ansiedad, nuestras conductas habituales, sin entrar en detallar aquellos trastornos psicológicos que tienen que ver con la alimentación. Simplemente lo he mencionado, pero por supuesto que merece un podcast aparte. Voy a leerles ahora el cuento La pausa de las cucharas, una historia para pensar, para reflexionar y para sacar varias conclusiones. Clara tenía un reloj invisible atado al pecho. No lo veía nadie, pero lo sentía todo el tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Una urgencia constante, una cuenta atrás que no llevaba a ningún sitio. Se levantaba antes de que sonara el despertador. Respondía a correos mientras se cepillaba los dientes y comía con el móvil en la mano, leyendo titulares que olvidaba al instante. Vivía acelerada, tragando días como tragaba la comida, rápido, sin pausa, sin sabor. Con los años su cuerpo había cambiado, no de golpe, sino como se va desgastando una piedra con la marea. La piel más fina, las ojeras más tenaces, una panza que ya no respondía a las dietas express. Los vaqueros que amaba ya no le cerraban y en la foto se buscaba con desconfianza. No se sentía vieja, pero ya no era joven. Lo más difícil no era verse distinta, era no reconocerse. Su reflejo parecía una versión desordenada de sí misma. Quería aceptarse, sí, pero sin caer en esa resignación disfrazada de sabiduría que le sugerían algunas amigas. Ya estás en otra etapa, déjalo estar. No, Clara no quería dejarse estar. Quería vivir en esa etapa distinta, pero con mayor conciencia. Un día, en medio de una videollamada, se le cayó un trozo de bizcocho que comía distraída. Se agachó a recogerlo y sin saber por qué rompió a llorar. No por el bizcocho, claro, sino por todo lo que no se había permitido sentir. El cansancio, la culpa, el miedo de que fuera demasiado tarde para empezar de nuevo. Esa noche no cenó frente al portátil. En su lugar preparó una sopa sencilla, con verduras que cortó con paciencia, encendió una vela, se sentó, respiró. La cuchara tembló un poco, pero la sostuvo. La sopa sabía algo, a infancia, a calma, a estás a salvo por un rato. En los días siguientes creó un pequeño ritual. Una comida al día sin pantallas, sin ruido, solo ella, el plato y el acto de cuidarse. Comenzó a leer sobre los alimentos que nutrían de verdad, no solo para adelgazar o evitar arrugas, sino para tener energía, claridad mental, huesos fuertes, ternura por dentro.
Empezó a moverse más, no por castigo, sino por gratitud hacia su cuerpo, por todo lo que le seguía permitiendo. Caminatas lentas, estiramientos al sol, bailes ridículos en la cocina. El reloj invisible seguía ahí, pero ya no marcaba el ritmo, ahora lo pausaba ella. Un sábado por la mañana pasó frente a un refugio de animales y se detuvo sin pensarlo. Volvió a casa con un perro de tamaño mediano y mirada triste, al que llamó Bruno. Desde entonces las caminatas fueron diarias y más largas, por parques, senderos y rincones de la ciudad que había olvidado mirar. Bruno le enseñó a detenerse a oler las flores, a sentarse bajo un árbol, a celebrar la rutina como si fuera nueva cada vez. En la naturaleza, Clara volvió a encontrar su propio ritmo, uno que no tenía prisa. No dejó de tener ansiedad. Cuando la sentía, cada tanto, se hacía una infusión, se sentaba, se hablaba con suavidad. A veces simplemente salía con Bruno, caminaban hasta que el corazón se calmaba y el cuerpo se acomodaba en el ahora. Clara entendió que aceptarse no es rendirse, era empezar a tratarse como se trata a alguien que se ama, con presencia, con comida de verdad, con descanso, con palabras dulces. Ya no buscaba ser la de antes, quería ser la mejor versión de la que estaba siendo ahora. Bueno, hemos llegado al final del podcast Comer o no comer, de la prehistórica supervivencia al hambre emocional del siglo XXI. Desde mi humilde lugar, les recomiendo pasarse por la verdulería del barrio, con un carrito, con nuestras bolsas, reciclando todo lo que podamos de plástico y seleccionar las mejores frutas y verduras de temporada y las que no, aquellas que se siguen madurando al sol, que nos aporta todos los nutrientes que necesitamos para llevar una vida sana y equilibrada, tal como la merecemos nosotros y nuestros hijos. Como siempre, les invito a seguirme en redes sociales, a enviarme sus historias, sus propuestas a info@gabrielacastillo.es y a compartir este valioso contenido entre sus conocidos. Nos estaremos viendo en el próximo podcast de La Equilibrista.